Estudio de. Hola, ¿qué tal, amigos de Vivir es Urgente? Los saluda una vez más su amiga Diana Cruz, dándoles la bienvenida al episodio número 10, que como siempre tenemos hoy invitada de lujo la licenciada Aurora Alcántar. ¿Cómo estás, Aurora? Hola, muy bien, gracias a Dios, bendecida y agradecida de estar acá en tu estudio. Muchísimas gracias. Un poquito más tarde vamos a hablar de la forma en que se dio esta charla y que las cosas a veces no son coincidencias, son diosidencias. Muy bien, perfectísimo. Y hoy les traemos un tema bien interesante respecto al emprendimiento. Aurora es mamá, es esposa, hija, hermana, socióloga, pedagoga bilingüe, pero sobre todo emprendedora de corazón. Y principalmente hoy le invitamos para que nos comparta sobre el emprendimiento. Pero hoy vamos a ir un poquito más allá de los conceptos de la práctica. Me gustaría que platicáramos también de ese proceso que hay entre ser vendedor, ser emprendedor y ser empresario. Ese proceso de que a veces nos confundimos con los roles y que finalmente quizá pueda ser una limitación al no saber cómo manejar esos roles. ¿Qué te parece, Aurora? Excelente. Aquí vamos a hablar, si nos permites, sobre experiencia tanto personal como de las agrupaciones de empresarias, emprendedoras que ahora son empresarias y el trayecto que se ha vivido a prueba y error. Exactamente, prueba y error. Y platícanos un poquito de ti, aparte de esto que yo sé. Tengo meses, yo creo que como un año, yo creo más o menos siguiéndote en redes. Admiro, tienes una empresa. Platícanos un poquito sobre eso para que nuestros amigos de Vivir es Urgente te conozcan y ya empezara un poquito sobre el tema que nos trae esta tarde. Excelente, muchas gracias. Bien, mi nombre es Aurora Alcántar. Yo, como bien dice Diana, soy emprendedora. Soy de Los Mochis, Sinaloa. Yo no soy de acá, de Hermosillo, de Sonora. Es totalmente invitada. Y tengo 10 años con lo que yo inicié como un sueño. Una actividad que según yo era para tener libertad, pero ni siquiera libertad financiera. Eso no me venía a mi mente. Tener libertad de decisión. Yo inicié a dar clases desde los 16 años en el mundo del inglés. Y siempre me encontré con esas trabas o con eso de esa actividad no, esto sí, esto no, porque pues en todos hay ciertas creencias en la educación de cosas que se deben y que no se deben de hacer. Y siempre dije, si contratas a alguien es porque crees en su potencial, crees en lo que sabe y esa fe que le tienes debes de dejarla a que lo desarrolle. Entonces yo decía, algún día yo voy a tener mi propio instituto donde el maestro va a tener esa libertad de poder aterrizar las ideas por más fuera de lo tradicional que sean y va a ser lo más funcional. Bendito Dios, 10 años después tenemos muchísimas generaciones exitosas muy bien posicionadas a nivel internacional. Excelente. Y esta es la historia que a veces vale la pena contar, pero no solamente las ganadas, ¿no? Como tú dices, todas esas creencias limitantes o todo ese lo que hay allá afuera para poder seguir adelante. Pero sin duda lo más interesante es permanecer en el tiempo, porque es muy sabido y la experiencia lo hace, que empezamos a veces proyectos y los dejamos. Dicen que 2 años son los que los emprendedores a veces empezamos negocios y los tiramos, los dejamos por X o Y razones, pero sin duda el tener una visión a largo plazo en el negocio o con un sueño no es cosa fácil porque difícilmente va a ser de forma natural que podamos ir y tenemos que estudiar, prepararnos y rodearnos de gente que nos pueda llevar, ¿no? Y en este punto, Aurora, quisiera que trajéramos el primer concepto de emprendimiento a la mesa. ¿Cómo has visto este concepto a lo largo de tu experiencia laboral, tu experiencia como empresaria y sobre todo tu experiencia allá afuera, ¿no? Cómo los emprendedores vemos este concepto y a veces estamos confundidos con el mismo. ¿Cómo has visto este trayecto, este proceso? Diana, yo empecé, imagínate, iniciar una escuela de inglés con competencia, que para mí son mis hermanos, pero competencia con unos monstruos en la educación ya en mi ciudad. Entonces imagínate una chamaquita de 24 años empezar a tocar puertas y decir, oye, ven y estudia conmigo, yo soy un instituto oficial. ¿Tú quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Cómo voy a ir contigo si tengo otro que tiene 20 y tantos años aquí en la ciudad? Entonces empezar a tocar puertas
era difícil. Bueno, era fácil. Tocar puertas a mí la verdad se me da. Sí. Empezar y ver todas las puertas que se me cerraban, eso era lo difícil. Entonces, así empiezan. Te doy este contexto. Cuando yo empiezo a ver que necesitaba unirme a personas que ya supieran el camino, llego a una cámara. Y en esa cámara empiezo a relacionarme. Ahí me empiezan a decir, cuando me empiezan a presentar, les presento a Aurora Alcántar. Ella es emprendedora. Y yo decía, ok, soy emprendedora. Sí. Tenía idea lo que era eso, para empezar. Luego se hace más frecuente y me decían, mira, ella es la emprendedora Aurora Alcántar. Ella tiene un instituto de inglés. Y yo decía, ok. Llegó un momento en el que dije, ok, soy emprendedora. Me fui a buscar, dije, ¿qué es emprendedora? Y es una persona que desarrolla una idea por un sueño, el sueño del éxito. Sí. Y decía, wow, pero yo no quería ser emprendedora, yo quería ser empresaria. Okay. Ayer te lo iba a decir, pero sí, voy a esperar al podcast. Sí, porque sí. todos tenemos diferentes conceptos y percepciones, ¿no? Sí. Mi concepto de empresario era una persona que andaba en traje y traía un maletín. Y el maletín lleno de dólares. Lleno de dinero, por supuesto. No, los míos eran dólares. Los tuyos eran. No eran billetes mexicanos, los míos eran dólares. Entonces yo decía, yo quiero ser empresaria. Ahora dicen que yo soy empresaria y la verdad no encuentro el maletín lleno de dólares. Sí. Sí. ¿Cómo vas cambiando, no? Y ahí es donde yo coincido con esta definición en que un emprendedor es alguien que tiene una idea y que trabaja por un sueño, el sueño del éxito y una libertad en posicionamiento tanto de tiempo como de imagen y de tener dinero. Ahora sí está muy familiarizado el concepto de libertad financiera, pero regularmente lo que quieres es no tener tu jefe, sí, es manejar tus propios horarios y esa idea que a muchos les parece loca, probar y comprobar que es posible. Un emprendedor es un soñador, pero también es un hacedor. Es alguien que le trabaja, no importa qué, no importa cuánto. Va en busca de su sueño. Muy bien. Oye, me interesa mucho, está muy interesante esta parte donde dices que es un soñador. Y sobre todo, cómo muchas veces el concepto, si no te vas a buscarlo a un diccionario, etcétera, para poder relacionarlo con lo que tú realmente quieres, a lo mejor y no quieres ser un emprendedor. Y aquí me viene una pregunta bien interesante que es, ¿en qué momento las personas decidimos o es importante emprender? Porque el emprendimiento después de la pandemia ya fue una necesidad. Porque después de la pandemia, esto ya se daba hace muchos años, pero la pandemia nos vino a puntualizar. La crisis nos vino a, si no querías cambiar, tienes que cambiar. Sobrevives o mueres. Hablo del mundo laboral o del mundo de los ingresos. La diversificación de ingresos fue algo que todo mundo, aún no como opción, lo tuvimos que hacer, ¿no? Entonces, yo siento ahí que salieron muchos emprendedores en la pandemia y estamos bien confundidos en estos tres conceptos, ¿no? Entonces, como tú nos compartes tu historia, tú empezaste porque traías un sueño, no querías tener un jefe, querías tener libertad de tiempo y a veces trabajamos más, ¿no? O sea, al final, y tenemos más responsabilidades. Entonces, ¿en qué momento tú mayormente allá afuera has visto que la gente decide emprender? Obviando y considerando la crisis que esto no solo obligó. Dices, no, una persona está normal y de repente voy a emprender. ¿En qué momentos has visto de la vida de las personas que hacen eso? En su mayoría no es consciente. En la mayoría de las ocasiones no es de manera consciente decir, mañana voy a empezar mi emprendimiento. No. O sea, soy buena, me sale buenísima la pulpa de tamarindo y mi amiga me dijo, oye, hazme 5 bolsitas porque la que me regalaste la llevé a la oficina y les encantó y les dije que mi amiga hacía y pues... ¿Cuánto te sale? No, pues me salen 30 pesos. Ok. ¿Cuántas te salen? Me salen 10. Pues la vamos a dar en 20 pesos cada una. Pero yo ya te vendí 5. Y así es como en su mayoría inicia. De algo en lo que eres bueno, ya sea en un producto, en un servicio, y alguien más, en ocasiones, lo ve, le gusta y te pide. Y ahí empiezas a darte cuenta que puedes comercializar, que puedes monetizar. Conscientemente decir, voy a emprender, solamente quienes ya tienen
esa idea de emprendimiento como tal, el concepto, que ahora, gracias a Dios, ya es mucho más común. En las escuelas ya hay capacitaciones de emprendimiento, cosa que antes no teníamos. Ya los jóvenes de preparatoria ya saben lo que es un emprendimiento. Pero las señoras que están en casa, las generaciones arriba de 30, Sí. Conocer como tal el concepto a veces no es así. Nace porque son buenos en algo y alguien más lo puede comprar. Y sabes que con esa parte que nos estás comentando empiezan muchas empresas, principalmente familiares, donde los roles a veces no terminan de poner límites, de tener límites, y donde a veces no avanzamos como queremos, o las empresas terminan desapareciendo porque cuando quisieron dar el salto pues no supieron cómo hacerlo, ¿no? Y es bien interesante porque coincido contigo, el 90% de los emprendedores empezamos de esa forma, y yo creo que un mínimo porcentaje empieza: ¿qué negocio voy a hacer? ¿Qué está vendiendo la gente? ¿Cómo me puedo diversificar mis ingresos? Es muy bajo, pero casi siempre son los que ya emprendieron en algo, les funcionó y están buscando diversificar, ¿no? Los que ya tienen práctica. Y ahora quiero traer a la mesa el concepto, bueno, más que concepto, la actividad de ventas. Yo afortunadamente te compartía también, tengo 20 años desarrollándome como vendedor profesional en el área de la construcción. Por más que decirlo, una actividad que en su momento no se tomaba como algo, como una actividad profesional para una persona que tiene una licenciatura, una ingeniería, etcétera. Pero bueno, a través de los años ya es una actividad que se puede tomar como profesional también, ¿no? Pero he conocido a lo largo de estos años la experiencia de muchos vendedores. Mayormente no quieren ser vendedores, pero muchas veces son emprendedores porque tienen sus propios negocios. Ahí principalmente veo características muy puntuales en los vendedores, pero como tal, ¿no? Te vendo un producto, necesitas un producto, lo vendo, compro, me pagas, vuelvo a traer. Hasta ahí es la característica en la práctica que yo he visto de un vendedor. No sé si me quieras compartir alguna característica que tú has visto como un vendedor para ya llevarlo al tema del emprendedor, ¿no? Hay muchas cosas en cuanto a ventas. Dicen, todos somos vendedores. Desde cómo te sientas, desde cómo hablas, desde cómo te conduces. Vendes tu imagen, vendes tu persona, vendes tu profesión. Pero tú dijiste algo muy importante, vendedor profesional. ¿Qué tan lejos quieres llegar? ¿Qué tan bien te sabes vender? Pero no es únicamente de conocer tu producto o tu servicio, sino es de algo muy importante que siempre, con todo el favor de Dios, voy a impulsar, que es la capacitación. Un vendedor debe de cumplir con las características básicas de saber comunicarse. Sí, conocer el producto, conocer la empresa, conocer todo, pero debe de conocerse como persona, debe de tener definido que ese oficio que tiene en ventas es lo que le permite mantener a su familia, mantener sus gustos, irse de vacaciones, estrenar, tener una cena en Navidad o poder invitar a alguien a cenar, a desayunar. Entonces, partiendo de ahí, de tener definido qué eres y qué es lo que te permite eso que estás desarrollando, es lo que te lleva al siguiente nivel. Que hay quienes efectivamente dicen, es que a mí me da pena decir que yo soy vendedor. Oye, sí. Un vendedor a veces gana muchísimo más que un profesionista. Totalmente. Muchísimo más. Y por profesionista no me refiero a que el vendedor no sea profesionista, sino que a un ingeniero que se dedica como tal a la ingeniería en esa empresa de construcción. Entonces, partiendo desde valorar qué es lo que eres, qué es lo que haces y qué es lo que te permite tener, llega todo lo demás y te conviertes en un vendedor profesional. Sí, totalmente de acuerdo. No, coincido contigo en muchas cosas, principalmente que la actividad de ventas siento que es la más próspera que hay hoy en día. Y sí es bien importante puntualizar lo del vendedor profesional. Dijiste algo que me encanta, que la actividad de ventas, cuando alguien lo he visto, lo que lo toma de forma profesional es cuando es tu única opción de ingresos, ¿sí?
ya, esa es mi única opción de ingresos, me voy a dedicar y voy a profesionalizarme en esto. Pero a veces malinterpretamos el vender cosas en mi tiempo libre, cuando tengo espacio, me llegó una mercancía, la voy a colocar. Para mí eso no es ser vendedor. Hablo de un vendedor profesional, el que se pone una meta y se compromete al mes con algo, ¿no? Porque dice, si tú, tengo una meta, cuando a mí me toca desarrollar vendedores, lo primero que les digo, ¿cuánto quieres ganar al mes? Si tú no tienes definido eso y nada más vendes, compras o tú tienes tu producto y es algo informal, no está dentro de una empresa o simplemente es una reventa, no entraría para mí dentro de un vendedor profesional. Pero totalmente de acuerdo que las ventas es la actividad más próspera de aquí en lo que sigue de muchos años más. Y creo también que es la base para emprender. Conozco muchos emprendedores que, así como tú bien lo dices, empezaron porque algo les gustó, para algo son buenos, empezaron a hacer sociedad, alguien los impulsó, pero no aprenden a vender. No aprenden las bases que tú comentas de hablar en público, de relacionarse con las personas o de superar el rechazo, ¿sí? Entonces, en este punto, en este trayecto, me gustaría que puntualizáramos qué diferencias hay entre un vendedor y un emprendedor, que ahorita ya las vimos un poquito, pero para dejarlas un poco más claras. En lo personal, yo diferenciaría en la pasión que le metes. Dices, bueno, con ventas yo le meto pasión porque es por comisión, sí, ¿no? Sí, pero jamás un propietario emprendedor te va a vender de la misma manera que un vendedor que es colaborador. Así. El dar el brinco no es fácil tampoco, porque saben lo que implica el estar el 100% dentro de algo. Entonces, yo diferencio un vendedor de un emprendedor principalmente en la manera en la que se expresan del producto o del servicio. Siento que para dar ese brinco, yo, Aurora Alcántar, pienso que la vida funciona con base en decisiones, pero estas mismas dependen de nuestra estabilidad emocional. El tomar esa decisión de ser vendedora, emprendedor, parte de qué tanto tiempo le quieras dedicar. Exacto. Qué tanto compromiso estás dispuesto a tener. Qué tanta dedicación estás dispuesto a darle a eso. Porque no hay vendedores que permanezcan en una sola área, porque no han tomado la decisión de ponerse una meta establecida y de decir, estoy vendiendo chamoy y como todo producto nuevo tuvo el boom y estuve ganando 40,000 pesos los primeros 3 meses. Oye, pues sí, pero el cuarto mes ya te va a bajar. Entonces de ahí, ¿qué hacen? Se van al siguiente producto. Sí. Y se van al siguiente. Y se van al siguiente. No hay dedicación ni compromiso, porque el compromiso lo tienen con el ingreso que alguna vez tuvieron. Y para emprender, tú sabes y estás dispuesto a no ganar a veces. A no ganar a veces. Sí, exactamente. Y es bien interesante. El primer punto, el tiempo que le quieras dedicar, como bien dijiste. El segundo punto, definir qué meta tienes, cuánto quieres ganar. Y esto también que nos comentas de estar bien cuando hay ventas e irme a otro producto cuando no hay, ya dudaría un poco de que estés preparado para ser emprendedor. Y ahí entra un tema bien importante que está en las 3 etapas que ahorita vamos a hablar, que se llama el de finanzas. Finanzas personales y finanzas de negocio, ¿sí? Porque regularmente el vendedor, como ganamos comisiones y también nos movemos de empresa, o sea, a ver, ¿cuánto ganar aquí? Ya me desarrollé más, ya puedo vender más, me puedo ir a otra empresa. Así nos movemos porque es una dinámica muy rápida, pero nos movemos. Bueno, todo ser humano, pero el vendedor tiene más inquietud en esa parte. Entonces el vendedor regularmente tiene ingresos, pero a veces no sabe administrarlos cuando no te desarrollas en la parte de finanzas. Y es bien interesante cuando vas a dar el brinco al emprendimiento, porque a veces empezamos a emprender con un sueldo fijo en alguna parte. Y dices, no me funciona el emprendimiento, no me funciona el emprendimiento. Creo que esto que nos dejas de qué tiempo le vas a dedicar y estar bien consciente de que cuando vas a emprender a veces no vas a ganar, pero es el compromiso que tengas para permanecer. Pero ¿qué herramientas en ese lapso de vendedor empresario tendríamos que desarrollar
a emprendedor, tendríamos que desarrollar para dar el brinco sin que nos den los bajones que siempre nos dan o que vamos a tirar el negocio? Las habilidades blandas es algo que todos debemos de desarrollar. Las habilidades blandas junto con lo técnico, hay estudios inclusive, hay un estudio muy reciente de Hayes, está en Estados Unidos, en Chile, en China, y se me fue el otro país, donde se hace una comparación de las habilidades blandas con las habilidades técnicas. ¿Qué es más importante? Y el 87% de los nuevos líderes empresariales, no estamos hablando de emprendimiento aquí, no estamos hablando de los nuevos líderes empresariales, dicen que es más importante desarrollar las habilidades blandas que las técnicas. No significa que no sea importante lo técnico, lo es. Pero dicen, yo prefiero tener un colaborador, porque esas son las nuevas palabras, no un trabajador. Sí. Yo prefiero tener un colaborador que sea empático, que se sepa comunicar, que sea objetivo, a alguien que sea extraordinariamente fabuloso en lo técnico, pero que sea arrogante y que ni siquiera me dé los buenos días. Y te quedas, wow. O sea, ¿prefieres a alguien? Sí, me dice, porque alguien es muchísimo más moldeable y le puedo enseñar y va a aprender muchísimo más rápido que el otro que ya siente saberlo todo. Entonces pasa lo mismo acá. Las habilidades blandas son sumamente importantes porque eso es lo que te va a permitir dar pasos hacia adelante, hacia el crecimiento. Entonces necesitamos seres humanos más empáticos, solidarios, que sepan coordinar, que sepan comunicar, que sean objetivos. Imagínate en tu emprendimiento, si tú eres del área restaurantera, imagínate que llegues y en el turno de la noche tú estuviste y todo estaba bien. El día de hoy te toca el turno de la tarde, entras a las 2 de la tarde. En la mañana, pues ya sabes, es limpieza, acomodo y demás, pero llegas tú como colaborador y ves que el horno no funciona. Entonces llega el dueño y le dices, oye, Pepe, es que fíjate que ayer yo me fui y todo estaba muy bien, trabajamos, hice el cierre, limpié y pues ya sabes, a los players les dije que se fueran, y pues hoy llegué y nada, que lo quise usar y ni siquiera has dicho qué. O sea, ni siquiera has dicho qué. Ya estás exaltado. Sí. Y quise usarlo y pues no sirve. Y el dueño así de, ¿cómo? ¿El horno no funciona ahorita? Fíjate, tardaste 4 minutos dando todo un contexto, cuando en esos 4 minutos hay 160 más restaurantes en tu localidad y solamente hay 3 técnicos para hornos. Entonces, en esos 4 minutos que tú le estuviste dando toda esa información, los técnicos ya se ocuparon y tú ya tienes comandas. Entonces, le hablas al técnico, pues ya no está. Sin embargo, si tú llegas y le dices, ahorita te explico, pero el horno no funciona. Al dueño le das oportunidad de que en el momento, en el segundo 10, se comunique con el técnico y gane un lugar y venga. O sea, la objetividad, la claridad de dar un mensaje al momento de comunicar es vital en el emprendimiento, en los negocios, en la vida en sí. Uh-huh. Entonces, este tipo de habilidades blandas son claves porque a ti te permite claridad, te permite ser más objetivo en tu visión y saber cuál es el camino, porque ayer lo hablábamos, cuando no sabes a dónde vas, cualquier camino es bueno. Y es bien interesante, yo lo había escuchado de otra forma, no tan detallada como ahorita, y tienes toda la razón. Yo creo que es más explícito de esta forma. Habrás leído a Daniel Goleman, que es el padre de la inteligencia emocional. Le dice que el 80% que requiere el ser humano es de inteligencia emocional y el solo 20% es el de las capacidades técnicas, ¿no? Como tú bien lo dices. Y es bien interesante, ¿sabes por qué? Porque yo he visto que 9 de 10 negocios se pierden por temas emocionales. Es correcto. Nada más. El cliente no me habló, el cliente no me contestó, se enojó conmigo, asumes y dejas todo, ¿no? Entonces es bien interesante esta parte y también coincido de que va a estar en todas las 3 etapas, de vendedor a emprendedor y de emprendedor a empresario.
Yo creo que lo más importante, y lo hemos visto, cuando un emprendedor ha tenido un auge y tiene muy bien y todo, de repente lo ves que se desarrolla más como vendedor que como emprendedor, ¿sí? Pero hay negocios probados y productos probados que ya funcionaron, pero pocas personas yo he visto realmente capacitadas, y es cuando ya empiezan a tener, el emprendedor regularmente no tiene gente a cargo, es único, hace su labor, su gestión del negocio, etcétera, su plan de negocios, etcétera. Entonces, cuando ya empiezan a irles bien y no te preparas en lo técnico, hablando de habilidades blandas principalmente, ya empiezas a ser empresario también inconscientemente, porque empiezas a tener o a contratar gente. En este primer paso, ¿qué identificas? Yo identifico que empiezan a contratar gente porque ya solos no se dan abasto. ¿Qué otra cosa has identificado tú en la práctica cuando ya viene que también inconscientemente empiezan a ir al camino de empresarios, más que nada por los montos quizá de volumen que están moviendo tanto en producto como en dinero, ¿no? Te lo voy a decir con un ejemplo. El instituto que yo dirijo fue creado por una maestra que estaba frente a grupo y de administración, finanzas, recursos humanos, no sabía nada. Exacto. Absolutamente nada. ¿Crecimos? Sí. ¿Tuvimos alumnos? Sí. ¿Graduados? Sí. ¿Exitosos? Sí. ¿Tuve ganancias? No. Claro que no. Claro que no. Pero me aferré tanto a ese sueño, a ese sueño del éxito que para mí significaba, porque sabemos que todos tenemos nuestra propia definición de éxito, que dije yo, no, o sea, necesito. Y cuando ya no era yo la de limpieza, la recepcionista, la coordinadora, la directora y la maestra, cuando ya necesitaba tener una recepcionista, pues, ¿quién crees que fue primero? Mi suegra fue mi recepcionista. Ah, ok. Y eso pasa con todos los emprendedores. Y luego necesité otro para otro turno. Pues fue mi mejor amiga, mi otra recepcionista. Que luego mi mejor amiga se convirtió en la coordinadora. Y ya, pues yo en el mundo del inglés, en maestros, pues mi comadre fue mi otra maestra. Y entonces empieza esto, no empiezas a crecer, pero no eres objetivo tampoco en la contratación. No, exacto. Claro que no eres objetivo. Digo, compartían mi pasión por mi tercer bebé, porque yo ya tenía tengo 2 hijos. Sí. Entonces, compartían mi pasión, me veían, ¿no? Entonces ellos cuidaban muchísimo eso, y yo encantada de la vida, pero no era objetiva en los patrones que yo tenía que revisar para contratar. Eso lo aprendí años después, con la experiencia y con los golpes, y eso es lo que pasa. No sabes de administración, ni de recursos humanos. No sabes de recursos humanos. Mi hija de repente me dice, ¿por qué estás estudiando ese curso? Me metí a un diplomado de competencias gerenciales, donde conocí a Paola. Ah, ok. Sí. Ahí, ¿por qué estás tomando eso? Yo, porque lo necesito. Exacto. Pero ¿cómo, mami? Si tú estás acá dando clases. Lo necesito, porque ahora yo ya no soy la maestra, ahora soy la directora. Pero lo más importante es que ya soy la que tiene sueldos que pagar. Exacto. La que tiene problemas que solucionar y la que tiene que comunicarse de manera asertiva. Entonces necesito más. Y esa parte es la que cuando no estamos rodeadas de las personas indicadas, no lo vemos. Y por eso en ese brinco de ser emprendedor, empresario, hay muchas fracturas. A veces hasta familiares. Completamente. Son mayores esas, ¿eh? Sí. Son mayores esas fracturas. Sí. Pero sí sucede mucho porque no nos rodeamos de la persona indicada, de las personas indicadas que saben lo que nosotros no sabemos. Es importante rodearnos de personas que sepan lo que nosotros no sabemos, porque así no solamente van a sumar, sino van a multiplicar a nuestra vida personal y profesional. Entonces, ese brinco de emprendedor a empresario mayormente fracasa porque no sabemos identificar cuáles son nuestras áreas de oportunidad. Las áreas de oportunidad son aquellas cosas que necesitamos y ahora no solamente necesitamos, tenemos la responsabilidad de capacitarlas, de desarrollarlas.
esa parte como que no queda claro. Ey, o sea, ya estás dando empleo. Y hay familias que dependen de ti, de tu negocio. Ya no es como que me estoy posicionando y quiero que mi producto y mi servicio crezca. No, señor. No, y tu sueño ya es tangible, ya tienes un número que pagar de nómina, de seguro, de impuestos, etcétera. Sí. Y acabas de mencionar algo. El brinco de emprendedor a empresario parte desde la formalidad. Sí, en todos los sentidos. No puedes decir como empresario, decir, ay, no facturo, te consigo. No, espera. O sea, disculpa, pero no es así, ¿no? Entonces, primer paso, consíguete un contador. Sí. Y fíjate que antes de que se me vaya, no quiero dejar de puntualizar algo. El vendedor, una característica del vendedor es que siempre tenemos que estar escuchando sonar la caja. Si no nos desesperamos, el emprendedor va a pasar mucho tiempo sin escuchar sonar la caja. ¿Sí? Entonces, y no está mal, puedes combinar, pero tienes que ser bien consciente en qué proceso estás y en qué momento, porque si no te vas a desesperar. ¿Sí? Y ahí fíjate, o sea, vendedor, emprendedor, empresario. El vendedor siempre tiene que escuchar sonar la caja. Siempre. El empresario puede vivir de aire, de amor y de lo que quieras, aunque no es una realidad, pero está dispuesto a. Y el empresario también tiene que escuchar siempre sonar la caja, siempre. Y ahí es donde me gusta mucho cómo puntualizamos con los tres, porque ahí cuando eres empresario, he visto muchas veces empresarios que son vendedores y nunca hicieron esa transformación que tú misma hiciste, pero porque te pegaste en la frente, ¿no? O sea, hemos visto, disculpa, y son empresas súper prósperas con productos que representan productos muy prósperos. Y lo primero que vemos, porque el emprendimiento yo creo que así ha sido siempre, llega a empresas familiares. Pero ahorita quiero que puntualicemos un poquito sobre eso y dejar herramientas de cómo poder hacerlo. No quiere decir que si el 90%, hablando de un porcentaje alto, de las empresas en México sean familiares, no quiere decir que no vayan a tener éxito. Pero hay varias dinámicas o estructuras que se pueden hacer para poder tener éxito, porque hay mucha frustración de la gente que no es familia, que está dentro de una empresa familiar, ¿no? Sí, y es muy frustrante para ellos. Exactamente. Es muy frustrante. Aquí, la capacitación. Siempre ir de la mano con capacitación, con acompañamiento. Si no sabes cómo hacerlo, no nacemos sabiendo. Entonces, está bien que pidas ayuda. Está bien que pidas asesoría. No estás en la posición aún de pagar a un asesor. Estás así, mira, un clic, redes sociales, YouTube, plataformas. Hay muchísima información, muchísima. Hay que encontrar, obviamente, la que sea adecuada. Pero me regreso un poquito aquí en ventas, emprendedor y empresario, Diana, y hay algo que es clave, que no lo hemos hablado. Se llaman clientes. Sí. No es únicamente todo lo que mencionamos ahorita. Te tienes que enfocar en el cliente. Y el enfoque que cada uno en estas tres diferentes etapas tiene es diferente. Sí. Es muy diferente. El cliente, el vendedor, mayormente ve un signo de precios en cada persona. Sí. Mayormente. No estoy diciendo que sea malo, sino que ve el potencial que tiene como tu cliente. Decir, hay vendedores, yo conozco muchos vendedores que dicen, a este le echo más ganitas porque es un cliente más grande. Sí. Y el emprendedor, sea un cliente potencial grandísimo o sea un cliente que nada más te va a comprar una sola pieza, le pone el mismo corazón. Porque esa es la diferencia, le pone corazón. Esa es la diferencia en el emprendedor. Pero el empresario ve el cliente y el cómo mantenerlo. A largo plazo. A largo plazo. Sí. Porque sabe, lo pongo en mí, sabe que una inscripción es de una sola vez. Uh-huh. Y que lo que me va a dejar es la colegiatura que esté permanente. Entonces... Para la nómina, ¿no? Como dicen por ahí. Totalmente. Sí. Para los gastos fijos. Para los fijos. Sí. Entonces, esa es la diferencia. Un emprendedor se emociona porque le depositaron 1,000 pesos. Y dice, digo yo, uy, no tienes una idea, Diana. Cuando mis primeras inscripciones, yo sentía que le robaba a la gente. Te lo juro. Yo sentía que le robaba a la gente.
Y decía, es que se las puedo dar gratis para que ya vengan y estudien. Porque era mi corazón el que hablaba. Sí, sí. De repente entendí que no necesitaba, o sea, que mi servicio y mi carrera era tan buena que ya la gente llegaba sola y que no necesitaba regalarles la inscripción, que iban a pagar el precio que fuera porque lo que querían era el resultado final. Pero eso lo ganas con los años. Pero también, a mí me tomó más años. Si toda esta información yo lo hubiese tenido en mis primeros meses, a lo mejor me hubiese tomado menos tiempo. Por eso la capacitación y las relaciones son de vital importancia. Fíjate que aquí también, en este brinco de vendedor a emprendedor, el emprendedor mayormente batalla con las ventas. Sí, y he visto vendedores que no pueden ser emprendedores por estar escuchando la caja sonar y como tiburones, ¿no? Así es. O sea, vendedor que no es tiburón, yo siento que no gana mucha lana, que digamos. Bueno, esa es mi experiencia. ¿Por qué? Porque, a ver, filtras hasta a veces, ya cuando tienes experiencia, hasta, a ver, ¿cuántos clientes tengo? Este sí, este no, este paga, este no paga, lo haces, pero a veces inconscientemente ya la práctica te lo da. Entonces yo creo que cuando eres vendedor y quieres pasar a emprendedor, es bien puntual, ya nos compartiste qué cosas tienes que ir. Pero yo he visto más ventajas de un vendedor que se capacita técnicamente para ser emprendedor que un emprendedor sin saber vender. Porque la venta es primordial. Y si haces una campaña en tu emprendimiento de ventas y tienes ahora sí que bastante paciencia para poder dejar que tu negocio crezca, pues sí o sí vas a permanecer para irnos al segundo punto de ser empresario, ¿no? Y es que es muy triste cómo hay muchísimas personas que tienen un producto fabuloso, algo extraordinario, muy funcional, rico, y no lo saben posicionar. Exactamente. No lo saben posicionar. Porque el vendedor no es marquetero tampoco. No. O sea, el vendedor no es marquetero, pues. Entonces, porque somos vendedores y vendemos y ganamos dinero, ya queremos ser empresarios. Y he visto empresarios disfrazados de vendedores. Digo, vendedores disfrazados de empresarios, pero no son. Entonces, ya al momento que tú quieres es que está funcionando como un vendedor. Y a veces quieres hacer negocio y no se puede y te das cuenta. Sin embargo, tienen, como tú dices, negocios prósperos con productos posicionados quizá o que tienen bastante posibilidades en el mercado. Sí, yo creo que ese tema tiene muchísimo, ¿no? Muchísimo que explotarle, muchísimo que sacarle. Pero definitivamente la capacitación en las 3 áreas, porque el empresario jamás se deja de capacitar. El nuevo líder empresarial. Sobre todo eso, el nuevo líder empresarial. Y en las empresas familiares, pues hay muchísimas situaciones, muchísimas. Pero las nuevas tendencias empujan siempre a eso, a las capacitaciones. Si tú tienes una empresa familiar o si estás formando una empresa familiar, te sugiero que busques acompañamiento de un coach que sepa trabajarlas y que sepa sobre todo delegar las responsabilidades que le tocan a cada quien y que cada quien asuma el rol que le corresponde. Ok, perfecto. Sí, es bien interesante el tema de roles y ahorita lo quiero aterrizar muy, muy, muy bien. Pero en este punto también la capacitación sería lo que tú nos dejas para cerrar el punto de las características de estos 3 roles. El tema financiero, yo creo que el primer entrenamiento, curso, capacitación que tienen que agarrar en las 3 posiciones o roles es el tema de finanzas. Súper importante. Yo dejaría el tercero, el desarrollo de su equipo de ventas, de su team de ventas, ¿sí? Ese sería el tercer punto, que si tú lo fortaleces y te agarras de la ayuda de los coaches que bien nos comentas y nos sugieres, no hay forma que vayas a parar. Porque ellos te van a enseñar que si quieres una empresa a 10 años, no vas a ganar a 1. La caja no te va a sonar a 1, pero a lo mejor tienes un negocio a la par, funcional, con las nuevas tecnologías, que sí te está haciendo sonar la caja. ¿Sí? Porque si no hay ganancias, no hay negocio que prospere, ni un año si no hay ganancias. Solamente que seas millonario, pero pues ya estuvieras haciendo inversiones u otro tipo de cosas, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, en el tema de los roles, también nos pasa en la vida personal, ¿no? El tema de que si tenemos roles y vamos y ahora sí que la regamos llevando roles a donde no hay, y ya me compartiste un poquito de eso. En el tema de roles,
¿Qué limitantes? Yo sí he visto limitantes y lo expongo como limitantes. ¿Qué limitantes hay de no saber poner, ahora sí vaya, los límites entre cada rol que desarrollamos? Pienso que lo principal está en conocernos. El autoconocimiento es de las cosas, bueno, es lo más importante para mí. Conocerte física, emocional y profesionalmente, ¿no? En tus límites, en tus áreas de oportunidad, en tus alcances, en todo. Y el que te conozcas como amiga, como mamá, como esposa, como novia, como hija, es lo que te va a permitir disfrutar del todo. Yo te voy a preguntar, no vamos a entrar en cuestiones de género, pero yo te voy a preguntar, la personalidad que tienes ahora, Diana Cruz, ¿te ha ayudado el ser una mujer en ventas en el área de construcción? Sí, totalmente. Eres una persona diferente a lo que fuiste hace... Bueno, todos somos diferentes porque evolucionamos, ¿no? A lo largo de la vida. Pero en relación a carácter, a personalidad, ¿ha influido a lo que te has dedicado por los últimos 15 años? Sí, claro. He forjado mi carácter y me ha permitido mantenerme. Me he mantenido. Y de hecho es el rol que más me gusta hacer. Sí. Y vamos a lo que sigue. Todos nos casamos con un rol. Exacto. Nos casamos con un rol porque es en el que nos sentimos más cómodas. O seguras, ¿no? Seguros. Sí. Pero lo más importante, lo que nos hace estar así. Si tú de repente te llega un cliente con el que tú sabes que estás muy bien posicionada y tú ya no estás así. No, estás erguida. Tu postura, sí, tu comunicación no verbal es el empoderamiento hablando por sí solo. Sí. Y nos hace sentir tan bien ese rol que cometemos el error de llevarlo a todos lados. Llegamos a casa y queremos seguir siendo esa gerente que toma las decisiones sin... que manda. Exacto. Tú lo dijiste, yo no. Sí. Queremos seguir. Entonces visitamos a mamá, visitamos a papá y no somos flexibles. Se nos olvida ser hijos. Se nos olvida. Se nos olvida que a nosotros como mamás o como papás nos gusta que los hijos a veces nos hagan algún comentario o nos sigan el rollo o tengan esa empatía no profesional de discusión o de decir no, es que fíjate así, no, porque esto, por esto, sino ser empáticos. Pero es porque nos casamos con ese rol que nos empodera. O que más nos gusta, sí, o nos hace sentir seguro. Sí. Entonces, en la vida personal sucede muchísimo. Muchísimo. Y en lo profesional también. Sí, porque si tú no te quitas el rol de vendedor siendo emprendedor y quieres siempre ser vendedor y no emprendedor, de que tienes que poner a capacitarte y todo lo que ya hablamos, pues vas a querer siempre estar vendiendo. Entonces mejor quédate como vendedor porque vas a echar a perder muchas cosas o quizás vas a perder mucho dinero. Sí, el emprendedor siempre debe tener esa parte humana porque eso es lo que caracteriza al emprendedor, la parte humana, la parte de la pasión, del corazón, de la entrega y demás. Y el vendedor a veces no llega allá porque es frío. Tú sabes que los números son fríos. Sí. Tienen que ser así. Donde entre calorcito en los números, empiezan a haber problemas. Entonces, esa es la parte de lo difícil de la transición, de no poder irse de uno a otro. Y en los roles es lo mismo. Cuando un emprendedor o cuando un vendedor se convierte en emprendedor sin dejar el rol de inicio, que era de ventas, no deja de ver a esa persona con el signo de precios y el cliente se enfada, el cliente se da cuenta y te compró una vez, pero dos, ya no. Sí. Y ya no hay permanencia y te quedas muchísimo más lejos de llegar a ser empresario. Y el rol del empresario que nomás quiere estar vendiendo y se vale porque vas a vivir de la venta, pero igual contrátate a todo mundo que te haga todo lo demás. No lo tienes que hacer tú, como bien dices, o sea, apalancamiento o acompañamiento y así ya tienes el dinero, soy inteligente, delega.
Porque el empresario, y más si empezó de vendedor, emprendedor y empresario, lo que quiere hacer todo. Yo he conocido gente, empresas enormes donde la cuenta de banco todavía la tiene la persona, el director, lo que tú quieras, es una empresa de 300, 400 personas, es un caos. Es un caos. Entonces dices, esto está de un hilo, ¿no? De un hilo. Sí. Y es bien interesante porque las cosas, si no funcionan sin ti, no es una empresa que ya hayas establecido. Y yo creo que son indicadores muy básicos que los puedes encontrar donde quiera. Pero yo creo, si estás de acuerdo, que sí puede ser una estrategia trabajar esta parte de poner límites a los roles para poder permanecer en los negocios o diversificar tus ingresos, la importancia que hay hoy en día de hacer esto, ¿no? Sí, yo creo que una lección que, además de lavarnos las manos muchas veces al día, que aprendimos de pandemia y de muchas otras cosas, una de ellas es esa, no poner todos los huevos en una sola canasta, dicho más coloquialmente. Es entendible. Sí, es diversificar. Eso de diversificar es eso, no tener todos los huevos en una sola canasta. Me pasó a mí. A mí me pasó totalmente. Llegó un momento en el que las colegiaturas que entraban, pues eran para el sueldo del personal. Y ¿cómo nos manteníamos? Tuvimos que emprender. Mi esposo emprendió en pandemia. Él abrió un negocio de comida. La comida es algo que no se limitó. Jamás. Entonces, emprendió. Él sigue hasta la fecha con su negocio de comida. Taquizas, para eventos, tiene su propio mini restaurante de boneless, alitas, hamburguesas. O sea, ha permanecido. Pero es por eso, porque no queremos tener todo en una sola canasta. Ahora, en los roles, imagínate tener un emprendimiento, tener un negocio y luego los roles de pareja, de papá, de mamá, todo en lo mismo. Y cuando no se tienen definidos, es que lo de aquí se metió acá y es que esto. A ver, espérate. ¿Y cuándo somos pareja? ¿Cuándo somos socios? ¿Cuándo somos socios? ¿Cuándo vamos a pelear? Sí. Sí. En las empresas sucede lo mismo. Y es muy fuerte. Es muy fuerte, pero ¿sabes por qué es muy fuerte? Porque luego llega el colaborador que es buenísimo y que tiene esto que todos debemos desarrollar y buscar que se desarrolle, que es el sentido de pertenencia. Sí. Siempre tenemos un colaborador que tiene la playera no la tiene puesta, la tiene tatuada. Entonces, cuando esa persona empieza a sentir que no es valorado, la empresa pierde. No, y si se te va más. Sí, la empresa pierde. Pero bueno, tú dices, pero pues es que está dando, no necesitas desgastarte tanto. Yo te contraté porque eres bueno en esto y te agradezco y te aprecio que hagas esto. Y para mí, como tu líder, es más importante tu estabilidad emocional, que tú estés tranquilo, que no estés agotado, que no estés agobiado. Esos son los nuevos líderes empresariales. Sí. También porque existe la norma 035. Sí, sí. Que mayormente este año que vino. Sí. Entonces, tenemos que tener muy claros cuáles son nuestros roles para poder disfrutar de todo en sí, para no llevarte trabajo a casa. Sí, ahora con el home office, sí es cierto, muchos hacemos trabajo en casa. A veces no es tan sano si no sabes manejar esto. Aurora, para ir cerrando esta charla, me gustaría, ¿has escuchado o has visto alguna técnica de cómo manejar o limitar los roles, de cómo aprender? ¿Ya has leído algo sobre eso? Leído como tal, no. Pero lo que les recomiendo... Porque es muy padre el concepto, pero saber, porque nada más platicarlo así no nos va a hacer poder lograrlo, ¿no? Te lo digo porque sufro de eso, cómo los roles personales, laborales, a veces te los llevas a casa, a las relaciones, pues a la calle donde estás. Y yo creo que es muy buena estrategia, sobre todo en estos 3 puntos, roles de los que estamos hablando, pero sin duda para una vida integral, ¿no? ¿Sabes qué recomiendo ampliamente? Terapia. Okay. Terapia. Si las mismas empresas empiezan a preocuparse más por la salud mental de sus colaboradores, pero no nada más a preocuparse, sino a ocuparse y a apoyarles en este sentido,
la estabilidad que va a haber en el corporativo es impresionante, porque empiezas a tener estabilidad personal. Porque esto llega cuando tú empiezas a identificar y a priorizar. Porque tú, Diana, debes de priorizar. Porque vivir es urgente, tus ventas, tu emprendimiento no va a estar bien si tú no estás bien. Sí. Y identificas cada rol con base en eso, a las prioridades. Sí. Y quien definitivamente marca la pauta es la emoción. O sea, finalmente es la emoción. A ver, aquí estoy, como parte de vivir es urgente, ¿no? Me voy, me pongo y no cualquiera, no es cosa fácil. Ya en otra charla ya nos compartió una emprendedora también sobre este punto, pero lo que más pesa, yo creo, es cuando nos llevamos a casa las cosas, porque ahí es donde nuestra emoción se nutre, ¿no? Así es. Porque si ahí se daña todo, pues ahí nos llevamos. Y no es cierto eso de que tus problemas allá afuera, no es cierto. No es cierto. Y es bien interesante. Voy a leer un poquito más del tema porque sí debe haber alguna técnica o algo. Sobre todo ahorita lo estamos enfocando a lo laboral, pero sin duda lo personal es lo que más. Ahora, así por último, ¿alguna sugerencia de cómo eliges de quién rodearte para crecer? ¿Qué ventajas nos da? Es algo pues muy platicado, ¿no? De que somos el promedio de las 5 personas, pero a veces se vale elegir qué medios, qué cosas y dependiendo de qué persigues, ¿no? ¿Qué nos cuentas sobre tu experiencia y qué sugerencias nos das? En lo personal, volvemos a lo mismo, el conocerte, identificar y decir, ¿sabes qué? A ver, mi negocio es administrativo. Tiene mucho de administrativo. Entonces yo aprendí que tengo que contratar personas que sean organizadas para lo administrativo, que tengan este perfil. Entonces, en lo laboral, esa parte de recursos humanos es vital. En lo personal, para el crecimiento personal y profesional, porque van muy pegados, si yo soy una persona que no está organizada, necesita a alguien que sea muy estructurada. Si yo soy una persona que soy muy mala en las finanzas, necesita a alguien que sea muy ahorrador. Si a mí me gusta viajar, necesito rodearme de alguien que le encante viajar. Pero para eso necesito tener definido qué soy, quién soy y qué quiero. Trabajemos en eso. ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Para que puedas trazar una ruta y no andes ahí caminando por quién sabe dónde, porque no sabes a dónde vas a llegar. Porque a veces andamos en eventos y de repente, ¿qué hacemos? ¿Qué hago aquí? No, o sea, que por amor al arte, pues no, ¿verdad? Entonces yo creo que como conclusión nos podrías dejar a reserva de que nos compartas algo más, es que la caja suene, principalmente, no importa tu rol. Y tu empresa, tus ventas, ya sea si es algo en corto, tu emprendimiento, ya sea si es algo en corto, o ya si eres empresario mucho más, no hay empresa que viva sin que la caja suene, pero lo aprendemos desde ventas. Sí. Así es. Yo creo que sí tienes que tener muchos ingresos para esperar 5 años que no te suene la caja, porque existen negocios a largo plazo, por supuesto, millonarios sí, pero yo creo que lo más importante es que la caja suene y que a la par puedas ir desarrollando los demás roles con todas las estrategias que ya nos has comentado, ¿verdad? Cualquiera que sea tu estatus ahorita, vendedor, emprendedor o empresario, las tres van de la mano de la satisfacción personal, la satisfacción monetaria, pero ninguna de las dos va a llegar sin el autoconocimiento y la capacitación, el desarrollo personal y profesional. Y para esto tienes que relacionarte con las personas indicadas, con personas que te vayan a ayudar a multiplicar, no nada más sumar, porque ahorita ya estamos para multiplicar. Exponencial, negocios exponenciales. Completamente. Sí. Pero ojo, empieza a desarrollar algo que trabaje para ti y no que tú trabajes. Es la nueva tendencia de los negocios principalmente, ¿no? Que donde tú estés físicamente no es un negocio que pueda crecer rápidamente. Es correcto. Totalmente de acuerdo. Te doy las gracias, Aurora, muchas gracias por estar aquí, por compartirnos. La charla se fue así casi de la nada, salió, pero me da mucho gusto que nos hayas compartido todo esto. ¿Algo más que nos quieras ahora sí que sugerir con respecto a estos temas? Y también que nos compartas tus redes sociales, dónde te podemos encontrar y dónde podemos encontrar tu instituto también. Muchas gracias. Mis redes sociales personales son Aurora Alcántar en Instagram, en Facebook. Mi emprendimiento,
ahora empresa, Instituto Alcántar, Instituto-Alcántar en Instagram, en Facebook, estamos en Los Mochis, pero también trabajamos de manera remota con carrera técnico en inglés conversacional y con cursos personalizados diseñados con base en la necesidad que tú tengas, empresarial, de viaje, visas de trabajo, lo que necesiten. Proyectos llave en mano. Por acá en el mercado nivel cancha. Muy bien, muchísimas gracias y a ustedes también, amigos de Vivir es Urgente. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Estudio de